hermanos y hermanas. Vamos a compartir unos breves pensamientos, una meditación acerca de uno de los atributos de Dios, que es su paciencia. Vamos a hablar un poquito acerca de la paciencia de Dios y en diferentes momentos que se describen en la palabra de Dios, cómo Dios obró siendo paciente para con el hombre, ¿no? Y es algo que nos toca personalmente a cada uno de nosotros, porque hoy estamos acá porque realmente hemos comprobado, ¿no? Y experimentado la paciencia de Dios para con nosotros. Y es algo que cada día podemos verlo, ¿no? En nuestra vida. Dios sigue siendo paciente con nosotros y lo será hasta el día que vayamos a su presencia. Pero también la paciencia como un atributo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida, en nuestro carácter espiritual. Si yo les preguntara a ustedes qué noción tienen del concepto de paciencia, de la palabra paciencia, ¿qué me podrían decir? ¿Qué es la paciencia? ¿Cómo? Esperar con inteligencia. Esperar con inteligencia, muy bien. Ya no me queda. Ya no te queda. Algo que ya no te queda, la definición es esa. Paciencia es con Estar tranquilo, Paz. paz. hacia las personas. ¿Qué cosas hacia las personas? Paciencia. Algo que se ejerce hacia el otro. Claro. Muy En bien. cambio, por lo general decimos paciencia para atravesar tal situación, pero ahí sería otra palabrita más difícil. Longanimidad. No tiene nada que ver con la longaniza ni la picada. Muy bien, estuvieron muy bien todas esas palabras, esas definiciones, esos aportes. Vamos a ver qué dice un diccionario bíblico que es el Nelson. Dice que en hebreo es la palabra o el término erek, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Dígame por lo menos un personaje del Antiguo Testamento. Job, no me dejan ni terminar. Job, ¿no? Cuando leemos esta definición, la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal, podemos pensar en Job. Proverbios 25:15 es un versículo que también dice: con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Pero más profundamente esta palabra, este término en el Antiguo Testamento designa la naturaleza del gobierno divino. Es decir, cómo Dios ejerce su gobierno hacia la humanidad, ¿sí? Lo hace con tolerancia, con paciencia. Dios es paciente incluso con quienes merecen castigo. Es paciente. Oseas 11:8 dice, hablando acerca de Efraín, dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿No? Es el mensaje de Dios. Dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín. Un Dios que ejecuta su paciencia, su gobierno divino, pero también muestra una faceta que tiene que ver con la compasión, ¿no? Muchas veces, como dice acá, su corazón se conmueve, el corazón de Dios, se inflama su compasión y Él no ejecuta el juicio que nosotros mereceríamos por nuestra maldad y nuestra desobediencia, ¿no? Dios es paciente incluso con quienes merecen castigos y es un Dios que ofrece siempre una nueva oportunidad y un tiempo para arrepentirse. Y vamos a ver cómo desde el comienzo Dios fue paciente con el hombre. Cuando uno va al libro del Génesis, en el capítulo 6, se encuentra con que la maldad de los hombres había llegado ya a un extremo máximo, podríamos decir, ¿no? A tal punto de que Dios, al observar la maldad de los hombres, decide destruir a todo ser viviente, raerlo de la faz de la tierra. Así todo, dice el versículo 3 del capítulo 6 de Génesis, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tuvo en esta oportunidad de la historia de la humanidad 120 años
de paciencia antes de enviar su juicio sobre la tierra. Y lo ejecutó con un diluvio. Muy bien. Y en toda esta época, dice 2 Pedro 2.5, nos encontramos con un hombre que el apóstol Pedro lo describe como un pregonero de justicia, que fue Noé en ese tiempo. Alguien que sí halló gracia a los ojos de Dios en medio de tanta corrupción y maldad. Dios ejerciendo su paciencia, y en ese momento el pregonero de justicia, aquel que transmitía el mensaje de Dios y de la justicia de Dios, en ese entonces fue Noé. ¿Cuánta paciencia Dios tuvo en este tiempo, ¿no? Antes de ejecutar su juicio? Y si vamos al capítulo 7 de Génesis, fíjense que Dios le dice a Noé que seleccione, ¿no?, a los animales, toda su familia iba a subir al arca, iban a salvarse del diluvio, y dice en el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque aquí he visto justo delante de mí en esta generación. Dice también el versículo 4, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Después que subieron al arca, ¿cuántos días pasaron antes que se cierre la puerta y caiga el diluvio? ¿Qué dice ahí? Porque pasados aún 7 días. ¿Qué vemos acá también? 7 días de misericordia y de paciencia que Dios tuvo aún con aquellos que no le creyeron a Noé como pregonero de justicia. Fíjense la paciencia de Dios en medio de una sociedad tan corrupta y tan malvada. Y dice el versículo 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y el versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Quiere decir que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, es paciente para con todos, pero en un momento Él cierra la puerta. Aquellos que hallaron gracia delante de sus ojos, en este tiempo bíblico fue Noé y su familia, fueron salvos del juicio de Dios ejecutado por medio del diluvio. Avanzamos en las Escrituras y vamos a los tiempos de Moisés. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dijo a Moisés. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Tardo para qué? Para la ira y grande misericordia de verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Acá se nos describe a un Dios lento para la ira, grande misericordia, que perdona la maldad de las generaciones, pero también que no tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado. ¿Sí? Es decir, que vemos la paciencia de Dios para con el hombre, pero siempre dentro de los parámetros de su justicia. Que Dios sea paciente no quiere decir que sea tolerante con el pecado, con la maldad del hombre. Dios es paciente porque busca que el hombre le busque, que el hombre se arrepienta,
que el hombre pueda comprender la gloria de Dios manifestándose a través de su gran misericordia, de su clemencia, ¿no? Como dice este pasaje. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? A ver si se acuerdan de memoria a esto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿No? Porque después dice, porque si hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo de esa manera. Eso refuerza el concepto este de que Dios no tendrá por inocente al malvado. Entonces, un Dios grande en misericordia, un Dios paciente, un Dios que siempre da una nueva oportunidad, pero también un Dios justo. Seguimos avanzando en las páginas del Antiguo Testamento en esta oportunidad y llegamos a Nehemías, capítulo 9, versículo 17. Nehemías 9, 17. No lo vamos a leer todo, pero es un pasaje precioso que después lo pueden leer del 17 al 31 porque va mencionando cómo Dios fue paciente y misericordioso con su pueblo en diferentes oportunidades y todo lo que hizo por su pueblo. Y fíjense que cuando uno lee estos versículos, uno no puede no sentirse identificado con esa relación de Dios con su pueblo Israel, pero también con nosotros, su iglesia. Por ejemplo, versículo 19 del capítulo 9 muestra que Él mostró misericordia muchas veces con su pueblo Israel. Dice, el anterior dice, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones. Versículo 19, tú con todo esto que el pueblo ha hecho, por tu mucha misericordia no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles por el camino por el cual habían de ir. Ahora esto trasladarlo a tu vida. ¿Cuántas veces podemos usar esta misma palabra, abominaciones para con nuestro Dios? Porque le hemos desobedecido, porque hemos pecado, porque le hemos dado la espalda, porque nos hemos olvidado de Él. Sin embargo, dice, con todo, por tus muchas misericordias, Él nunca nos abandonó en los momentos aún más oscuros de nuestra vida, en el desierto, ¿no? Su presencia, esa columna de nube, como la estuvo con el pueblo de Israel, siempre estuvo con nosotros. ¿O no es así? Levante la mano quien nunca desobedeció a Dios, nunca pecó, ni nunca le falló a Dios. Nadie la puede levantar, obviamente. Ahora levante la mano quien puede decir hoy, en este momento, que a pesar de eso Dios siempre fue misericordioso y estuvo con nosotros. Claro que sí, levantamos toda la mano. No solo eso, que Dios mostró sus muchas misericordias, mandó a su pueblo muchos salvadores, versículo 27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia le enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Esto se ve mucho en el periodo de los jueces, dentro de la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Hay como un círculo que siempre se repetía, ¿no? Donde el pueblo se aleja de Dios cuando está oprimido y ya no sabe más qué hacer. Lo vimos con los chicos, por ejemplo, en el caso de Caleb. No de Caleb, de Gedeón, perdón. Claman a Dios, Dios que es misericordioso los escucha y les levanta un libertador, que en ese momento fue Gedeón, ¿no? Para pelear contra los madianitas. Y así, en sucesivas oportunidades, el pueblo de Israel se alejaba de Dios. Cuando recapacitaban, clamaban a Dios, Dios les enviaba un libertador que los sacaba de esa opresión que estaban viviendo y a la larga volvían a caer. El círculo vicioso, podríamos decir, que quizás algunos de nosotros también hemos experimentado, ¿no? Clamamos a Dios cuando estamos en problemas y muchas veces esos problemas vienen porque nos hemos alejado de Él.
Dios nos saca y cuando estamos, parece que bien, ahí, ¿no? Y nos olvidamos de Dios. Esto hacía el pueblo de Israel. No solamente eso, los libró muchas veces, dice el versículo 28, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaban. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Versículo 30 nos dice que Dios toleró esto por muchos años, lo soportaste por muchos años, ¿no? Le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y acá vemos, ¿no? La paciencia de Dios a lo largo de los años con su pueblo. Pero es imposible no hacer una relación directa con nuestra vida. ¿Cuántas veces, no? Dios nos habla, no por medio de profeta como era la época del pueblo en la antigüedad, pero quizás por medio de su palabra, por medio de hermanos que nos aconsejan o que nos dicen, estás cerrando el blanco, estás por el mal camino. Nosotros hacemos así, ¿no? Yo sé lo que hago. Y Dios nos sigue teniendo paciencia. Y me gusta esta frase, ¿no? Como dice acá, le soportaste por muchos años. Qué bueno que es Dios por nosotros. Qué paciente y grande que es Él, ¿no? Salmo 103 es un salmo hermoso también que nos habla de la misericordia de Dios y de su paciencia. Salmo 103. En el versículo 8 vemos ese carácter de Dios que es misericordioso y clemente. Dice Jehová, lento para él es grande misericordia. Y el 13 también nos habla de este mismo carácter de Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El versículo 9 nos habla de la paciencia, porque dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ni para siempre guardará el enojo. Esa es la paciencia. Y el versículo 10 al 12 nos habla del perdón de Dios. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El carácter de Dios, su paciencia y su perdón. Y cuando vemos esto, no podemos más que decir como el profeta Miqueas que dijo, ¿qué Dios como tú, no? Miqueas 7, 18, vamos a verlo porque es un versículo hermoso, que es un reconocimiento a este Dios misericordioso, lleno de paciencia. Miqueas 7, 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y podemos decir todos juntos, ¿no? La primera frase del versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Cuando nosotros reconocemos nuestra maldad, cuando nosotros reconocemos que necesitamos el perdón, la misericordia, la clemencia y la paciencia de Dios, Dios es grande, Dios siempre nos va a perdonar. Y nosotros podemos decir, qué Dios como tú, qué bueno que eres Dios en mi vida. También Romanos capítulo 2, ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Romanos 2, 3, 5, estamos viendo la paciencia de Dios. Y Romanos, capítulo 2, versículo 3 al 5, y acá aparece esta palabra longanimidad que habíamos mencionado antes, ¿no? Nos va a hablar de que la paciencia de Dios es algo que no merecemos los hombres, ¿no? Y que aquellos que desprecian la paciencia de Dios realmente no van a tener excusa delante de Él, ¿no? De aquellos que abusan de la misericordia de Dios, no les queda otra cosa que atesorar juicios para sí mismos.
Romanos 2:3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos viviendo en la gracia de Dios, ¿no? Estamos viendo sobre la paciencia de Dios, que dura por años, generación a generación. Y lo vemos en la historia del pueblo de Israel, que una vez que se levantaban, volvían a alejarse, Dios volvía a librarlo, a ser paciente con ellos. Pero también vimos que dentro de su justicia Él no tendrá por inocente al malvado, que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y aquellos que desprecian, dice Romanos, la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios, no van a salir ilesos de esto. Porque dice que por su dureza de corazón y por no arrepentirse, van a experimentar la ira de Dios, del justo juicio de Dios. Y para ir terminando, 2 Pedro 3, 9, 15 nos va a hablar ahora de cómo Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. ¿Lo tienen? Vamos a ver hasta el versículo 15. Estoy en primera Pedro, con razón no me parece. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda, que dice, su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él como sin mancha, irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Sí? El Señor no ha postergado su segunda venida, ¿no? Sino que Él da a los hombres un plazo largo de tiempo, porque quiere que aprovechen esta oportunidad, ¿no?, de buscar la salvación y de ser librados del juicio que va a venir, del juicio venidero. Qué bueno, qué paciente, qué grande que es Dios. Pero ¿qué podemos hablar de la paciencia también que se espera de nosotros? Porque nosotros, como hijos de Dios, hemos comprobado su paciencia, que hemos sido benefactores de la paciencia de Dios, también nosotros debemos reflejar esa paciencia en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que pensar como Chamo, ¿no? Dice que paciencia es la del pescador, ¿no?, que está ahí hora y hora, quizá de noche, buscando el momento oportuno. Si se larga a llover, si hace frío, sigue ahí esperando porque quiere obtener su presa, ¿no? Si está 3 horas probando con un señuelo y no funciona ese, prueba con otro. Y cambia la carnada, y cambia esto y cambia el otro. Pero hay un objetivo al que quiere llegar. Es la paciencia. Los hijos de Dios debemos reflejar la paciencia de Dios en nosotros. Dice Mateo
18:26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el versículo 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten conmigo paciencia y yo te lo pagaré todo. ¿Recuerdan esto, no? ¿Sí? Uno que pide paciencia y cuando le toca a él ser paciente, ¿lo fue? No. Entonces tenemos que reflejar la paciencia de Dios. Dice 1 Corintios, hablando del amor, en el capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y dice el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, que se espera de nosotros que seamos pacientes. No es algo que vamos a poder tener por esfuerzo propio, porque es un don de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y en relación con los demás, debemos poseer esa firmeza para no dejarnos provocar ni reaccionar contra la ira. ¿Vieron cuando a veces decimos: oh, este me saca de quicio? ¿No? No le tengo más paciencia. ¿Nunca escucharon esa frase? ¿O nunca salió de ustedes? ¿No? Los padres hacia los hijos: oh, me saca, no le tengo más paciencia. De la esposa hacia el esposo: me cansaste, no te tengo más paciencia. ¿No? Cuando tenemos que hacer cosas que no hacemos, nos esperan, las esposas no tienen paciencia. Consiste, dice Nelson también el diccionario, con respecto a las circunstancias adversas o de prueba, la paciencia consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad. No es simple resignación, sino firmeza. ¿No? A veces pensamos que la paciencia es, bueno, me resigno, si no me queda otra, me resigno y vivo esto que estoy viviendo y que pase el tiempo. No, es firmeza, firmeza. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia nos llama a ser como constantes en la obra del Señor, en nuestra relación con Él. Hebreos 12 nos habla que como corredores nos tenemos que despojar del peso del pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué puestos los ojos en Él? Porque Él es el modelo de paciencia, ¿no? Y la paciencia es finalmente un don de Dios. Terminamos con Romanos 15:5, que dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Según Cristo Jesús. Hoy hemos visto sobre la paciencia de Dios. Hemos recorrido diferentes momentos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y cómo Dios ha mostrado su clemencia, ¿no? Decía con Efraín que se conmovía su corazón y tenía complacencia, ¿no? Y tenía paciencia para con el hombre. Dios va a seguir siendo paciente con nosotros. ¿Ustedes creen que no? Si mañana nos equivocamos y pecamos, ¿Dios nos va a querer perdonar y va a ser paciente? Sí. Pero está la responsabilidad de nosotros y el deber de valorar la paciencia de Dios y procurar presentarnos, como leíamos antes, sin mancha, ¿no? Sin arruga, esperándolo a Él con una vida victoriosa, sabiendo que Él es un Dios que siempre fue paciente con nosotros y que envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz y perdonarnos de todo pecado y toda maldad. Entonces, teniendo en mente ese precio tan alto, nosotros también debemos tener una vida que le agrade a Él. Y también, como segunda enseñanza, pensar en que Dios espera a nosotros también que desarrollemos la paciencia, ¿no? La paciencia
que es ese don de Dios en nosotros hacia los demás, que muchas veces fallamos en ese aspecto. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir pensando en estas palabras que estuvimos viendo.